tal? Me da muchísimo gusto saludarles en este episodio número 2, en donde vamos a platicar de los sujetos que intervienen en un proceso. Todo esto dentro del marco del proceso, procedimiento y juicio, y estamos platicando acerca de los elementos y las figuras del derecho procesal en general. Este podcast lleva como finalidad que ustedes lo puedan escuchar cuando van caminando, cuando están haciendo ejercicio, cuando van camino al trabajo, en el auto, en el transporte público o simplemente descansando. Ahora bien, después de haber visto el panorama histórico y doctrinal del derecho procesal civil en el episodio anterior, ahora vamos a conocer a todos los sujetos que intervienen en él. Vamos a hablar de las partes. Y empecemos mencionando que en todo proceso jurisdiccional civil de naturaleza contenciosa participan principalmente tres personas: el actor o demandante, el demandado y el juzgador. Al actor y al demandado en su conjunto se les conoce como las partes en términos procesales. Las partes necesariamente deben de ser personas en el concepto jurídico de la acepción, siendo el actor aquella persona que a través del ejercicio del derecho de acción demanda o reclama de otra o de otras persona o personas ciertas prestaciones consistentes en qué, en dar, en hacer o en no hacer, siendo el juzgador quien dirige el proceso jurisdiccional y, investido de jurisdicción, decide a través de una sentencia quién tiene la razón. Hablando de la capacidad para ser parte y capacidad procesal, podemos decir que para poder integrarse o ingresar al proceso jurisdiccional, las personas que pretenden intervenir en él deben tener capacidad jurídica, o sea, ser titular de derechos y obligaciones, y también capacidad procesal. En derecho sustantivo, las personas tienen dos clases de capacidad: la de goce y la de ejercicio. La capacidad de ejercicio se ejerce a través de quienes tienen la representación legal de la persona, quienes pueden ser los padres o los tutores, en el caso de las personas físicas, y el o los representantes legales en caso de las personas morales. En el derecho procesal civil, las dos clases de capacidad que existen son: la primera, la capacidad de ser parte, que consiste en la facultad de una persona, ya sea física o moral, para ser parte de un proceso, en su carácter de ¿qué? De actor o demandado. Y la segunda clase de capacidad es la capacidad procesal, entendida como aquella aptitud que tiene un sujeto para comparecer a un proceso y realizar actos procesales. A continuación platicaremos del litis consortio. Este es un proceso jurisdiccional en donde puede haber pluralidad de partes, sea de actores o de demandados. Cuando existe pluralidad de partes, procesalmente se llama litis consortio, el cual puede ser activo cuando hay pluralidad de actores, o pasivo cuando hay pluralidad de demandados. La ley adjetiva o procesal determina cuándo debe existir esa pluralidad de partes, denominándose litis consortio necesario. La palabra litis consortio tiene su origen en el término latino litis consortium, que significa litigio en comunidad. Se debe entender al litis consortio como la situación jurídica que surge cuando dos o más personas ocupan la posición de parte actora o demandada. El artículo número 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal menciona que existe litis consortio necesario, ya sea activo o pasivo, siempre que dos o más personas ejerzan una misma acción u opongan la misma excepción,
para lo cual deben litigar unidas y bajo una misma representación. Hablaremos a continuación acerca de los terceros como auxiliares en la administración pública. Es importante diferenciar y comprender los conceptos de tercero y tercerista. Podemos definir al tercero, como lo dice Ovalle, que son aquellas personas que no han participado en el proceso y como aquellas que han intervenido en el mismo, pero sin tener el carácter de parte, por ejemplo, los testigos o los peritos. Por otro lado, podemos entender a los terceristas como aquellas personas que originalmente no figuraron como parte en el proceso, pero que comparecen espontáneamente en este o son llamadas al mismo a defender sus propios intereses o a coadyuvar con los intereses de algunas personas, que son las partes originales. Esto también lo menciona Ovalle. En los procedimientos jurisdiccionales hay ocasiones en los que existe la necesidad de que intervengan terceros especializados que coadyuven en el desarrollo del procedimiento. Las diversas legislaciones procesales de los estados y en particular las leyes orgánicas de los tribunales de justicia establecen con mayor o menor precisión estos órganos auxiliares, como lo son pues los peritos oficiales en muy diversas ramas de estudio, los síndicos y, por ejemplo, tenemos el registro civil también, las personas que están en los centros de justicia alternativa y bueno, pueden encontrar muchos más en las leyes orgánicas. También podemos hablar a continuación de un tema muy importante y relevante que es el término el juez. Y hablaremos de él, de su imparcialidad, de los impedimentos, de las recusas y las excusas. Comenzaremos diciendo que tanto las partes como el juez integran una relación procesal tripartita, mediante la cual las primeras, o sea, las partes, se van a someter pues a un litigio en donde van a exponer sus pretensiones y también sus defensas. ¿Ante quién? Ante el juzgador, quien, como órgano del Estado, va primero a estar investido del poder de resolver, apegado a derecho, aquel conflicto jurídico al cual se le somete y en caso de no cumplirse su resolución, la va a ejecutar por la fuerza. Y segundo, está obligado a actuar de forma totalmente imparcial. La imparcialidad, dice Ovalle, que es una condición esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional, que debe satisfacer no el órgano en sí, sino la persona o las personas que sean titulares de aquel, quienes, el juez o los magistrados. Con la finalidad de evitar que los juzgadores actúen con parcialidad, las leyes procesales establecen lo que se conoce como, primero, impedimentos, recusaciones y excusas. Se puede entender al impedimento como toda circunstancia o vínculo que puede llegar a afectar la imparcialidad del juzgador. Por ejemplo, el parentesco con alguna de las partes. Cuando en cualquier litigio el juzgador advierte tener algún impedimento, tiene la obligación de excusarse de conocer el asunto. En caso de que el juzgador no se excuse, la parte afectada puede solicitar la recusación del juez, en la que deberá comprobar la existencia del impedimento. Ahora bien, todo órgano jurisdiccional tiene una persona física al frente para poder desenvolver sus funciones públicas y a esta persona se le denomina juez. Debe ser imparcial para que se materialice el principio de igualdad de las partes ante el juzgador. De acuerdo con lo que dice Ovalle, para evitar que un juez o un magistrado que no tenga esa condición de ajeneidad respecto de un litigio determinado conozca del mismo, las leyes procesales suelen regular los impedimentos, la excusa y la recusación. Los impedimentos, primero, son todos aquellos vínculos y circunstancias
que pueden llegar a afectar la imparcialidad del juzgador, como el parentesco, la amistad, los vínculos profesionales y societarios con las partes, y que describen detalladamente todos estos, ¿quiénes? Las leyes procesales. También Ovalle menciona que cuando en un litigio determinado se presenta una causa de impedimento, el juez o el magistrado tienen el deber de excusarse, ante lo cual el órgano del Estado, el titular de este órgano, que es el órgano jurisdiccional, debe apartarse del conocimiento del asunto tan pronto se aboque al conocimiento del negocio o dentro de las 24 horas siguientes de que haya acontecido el hecho, declarando el impedimento que pudiera tener, ya que de no hacerlo, la parte afectada puede recusarlo, expresando la causa y pidiéndole al juzgador que deje de conocer el asunto. Y bueno, con esto damos por finalizado este segundo episodio y les recomiendo acudir al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal o de sus estados y también a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México o del Distrito Federal y también, por supuesto, al texto de Teoría General del Proceso de Ovalle, a la 7ª edición en especial. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.